días a todos, buenas tardes. Gracias a Belén por la introducción, a Oriol y a Cloregal por organizar el evento, ¿no? Y a todas las empresas que participan en este foro. Me alegra ver a mucha gente conocida. Y bueno, como dijo Belén, pues ya con cierta experiencia en participar en diferentes saraos y foros, espero que la presentación sea de interés para todos. Como comentaba Belén, vengo en representación de Energy Lab. Energy Lab es un centro tecnológico, bueno, de estar situado en Vigo, pues me imagino que algunos estaréis familiarizados, ya pues bueno, son bastantes años desde su constitución en 2008. Yo tengo la fortuna o la experiencia de haber participado en el centro desde su nacimiento, ¿no? Y bueno, con un hito importante en 2014, cuando nos constituimos en Centro Tecnológico Nacional, y como centro tecnológico, pues centrados en la eficiencia energética y sostenibilidad, pero en acompañar a las empresas en desarrollar proyectos de I+D+I, ¿no? Tanto, si cabe, más importante en este momento donde hay pues, bueno, una expectativa de captación de fondos, donde muchos de ellos, me parece importante resaltar, llevan ligados la necesidad de desarrollar cierto componente de innovación en esos proyectos, y para lo cual, pues, bueno, desde los centros tecnológicos nos hemos capacitados de ofrecer ese apoyo, ese soporte, ¿no? Bueno, hemos desarrollado innumerables proyectos, también tenemos un departamento de formación en el que desarrollamos, por ejemplo, formaciones relacionadas con la medición de los ahorros de los proyectos, algo muy importante para demostrar que esa inversión que se está haciendo luego tiene un resultado real, más allá de unos cálculos homologados en base, pues, bueno, a una normativa existente. Y bueno, pues tenemos diferentes, estamos configurados en varias áreas para dar respuesta. Estoy pasando a la diapositiva, igual se me pasan todos de golpe, ¿no? Aquí. Vale. Ok, bueno. Como decía, nuestra misión es responder a los retos de eficiencia energética, en un principio muy relacionado con la energía, pero tanto más si cabe en los últimos años relacionados con la sostenibilidad, la circularidad de los residuos y los materiales, ¿no? Y por ello, pues bueno, somos un centro con un carácter transversal que damos respuesta, pues bueno, tanto desde industria, terciario, bueno, como es sobre todo objeto de este foro en el ámbito de las ciudades, ¿no? Y para ello tenemos un área concreta que denominamos ecosistemas urbanos, ¿no? Donde tenemos diferentes líneas de I+D+I que, bueno, cito someramente: bomba de calor geotérmica, la última, pero no por ello, bueno, pues la última, bueno, en la que hemos desarrollado diferentes proyectos en colaboración, por ejemplo, con Arruxega o con la Junta de Galicia, pero también trabajando, pues bueno, como comentaba anteriormente, bajo el concepto de economía circular, la gestión de energía, rehabilitación o edificios, y dentro de este epígrafe, pues bueno, lo que son las comunidades energéticas, en la cual, pues bueno, estamos desarrollando actualmente un proyecto para definir un programa de especialización para gestores de comunidades energéticas, ¿no? Creo que es algo que puede tener una cierta equivalencia con lo que comentaba antes nuestro compañero al respecto de un perfil que pueda acompañar un proyecto complejo, como pueda ser una rehabilitación o la implantación de eficiencia energética, pues en un entorno urbano en el ámbito de una comunidad de propietarios, ¿no? Bueno, como centro tecnológico no solamente llevamos a cabo proyectos de I+D+I, ¿no? Nos encargamos de buscar la financiación, sino que además, pues bueno, gracias a ciertos proyectos y a laboratorios que nos hemos ido dotando, pues tenemos la capacidad de dar ciertos servicios, ¿no? Más ligados a la respuesta a unas necesidades concretas y puntuales de las empresas, ¿no? Como puede ser en el ámbito de la edificación, por ejemplo, pues la realización de estudios o análisis de mejora de calidad del aire, que ha tenido tanta importancia pues, hasta hoy mismo prácticamente, y esperemos que siga teniéndola porque está bastante descuidada en su momento, como realizar pues, análisis de ciclo de vida o asesorar a las empresas para la obtención de declaraciones ambientales de producto, ¿no? Por citar solamente alguna de ellas. Avanzando directamente hacia el objeto de la presentación, bueno, la presentación se llama Edificio de Impulso Verde, caso de éxito de sostenibilidad en el entorno urbano. Lo que venimos a traer es un ejemplo de un proyecto de referencia que se ha desarrollado en Galicia, que es el proyecto Live Lugo Biodinámico,
en el cual se desarrolló una actuación singular que fue la construcción de un edificio denominado Impulso Verde, ¿no? Que está situado en el entorno urbano de Lugo y que es una demostración de cómo se puede llevar a cabo la construcción, pues, bueno, de un edificio que supera los estándares tanto energéticos como desde el punto de vista de materiales, residuos, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Que puede parecer muy excepcional, pero es un proyecto que tiene unos objetivos muy ambiciosos, pero que aquí podéis ver imágenes reales de la construcción y que es un edificio que está actualmente en uso, ¿no? Me gustaría citar, bueno, que es un proyecto europeo, recibe una financiación de 3,8 millones de euros dentro de la Cooperativa LIFE y es un proyecto que fue desarrollado por la Universidad de Santiago de Compostela con el Laboratorio Primario de Madera Estructural y también con colaboraciones por parte del Concello de Lugo, nosotros como asesor externo por parte como centro tecnológico y otras colaboraciones como por ejemplo ingenierías, como es el caso de Obradoiro, ¿no? Como comentaba, el proyecto o el edificio está ubicado en el entorno de Lugo, bueno, en la zona sobrada en rojo podéis ver, es una zona, digamos, en los extremos de lo que es el núcleo de Lugo y ubicado en torno a su cinturón verde, y es un proyecto en el que se desarrolla un conjunto de acciones, ¿no?, relacionadas con la promoción de los recursos locales en forma de madera sostenible, ¿no? Para ello se han desarrollado una serie de arboretums, ¿no? Un conjunto de acciones, la cual, pues la más singular es la construcción de un edificio que sería el punto C11, que está en medio de, digamos, el punto central de la actuación, ¿no?, que es este edificio Impulso Verde. Bueno, el edificio Impulso Verde y el proyecto, digamos que es un proyecto total desde su, digamos, ataque a una serie de componentes, digamos, que pretenden reducir los impactos del edificio, relacionado con la utilización de recursos de materia local, ¿no?, en forma de, como comentaba, esa construcción con madera estructural, la utilización o el aprovechamiento de recursos energéticos locales, el desarrollo de una estrategia de gestión del agua, de tal manera que la demanda de recursos hídricos sea la menor posible, y la generación de residuos, y también la implantación de una serie de ecoprogramas para, bueno, dotar al proyecto de una serie de elementos transversales. Brevemente, dentro del título de la ponencia se mencionaba el diseño integrador. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, al final, el diseño de un proyecto como este, ambicioso, es un proyecto en sí mismo donde participan diferentes agentes, ¿no? Típicamente, pues estamos hablando de un promotor, estamos hablando de un gabinete de arquitectura, estamos hablando de un conjunto de ingenierías que quizás llevan diferentes instalaciones y donde puede haber asesores externos, como fue en nuestro caso, pero puede haber otro tipo de ingenierías especializadas en, digamos, alcanzar los objetivos marcados por el promotor en cuanto a, bueno, pues a los máximos estándares de eficiencia. Eso requiere, durante el diseño, que haya un diálogo constante, ¿no?, para evaluar el impacto que tienen diferentes decisiones, tanto en fase de diseño inicial como en fase de diseño final. Evidentemente, es muy importante que haya un dedicado esfuerzo en una parte inicial del proyecto. No tenemos aquí la gráfica, pero bueno, seguro que muchos de vosotros estáis familiarizadas con una gráfica exponencial que indica cuál es el coste de, digamos, dilatar ciertas medidas en lo que es en el proceso de diseño, pues, de un edificio, una instalación, ¿no? Evidentemente no es lo mismo plantear una medida en una fase inicial que una medida cuando necesitamos implantar una determinada tecnología porque no alcanzamos el estándar o el objetivo que nos habíamos marcado dentro del proyecto. Bueno, el proyecto o el edificio se integra en una zona mixta, ¿no?, que tiene edificios usos terciarios, zonas comerciales, está en el entorno del polígono de Oceao, ¿no?, pero también en el entorno del cinturón verde, ¿no? Entonces, bueno, es también, al título de la ponencia, una demostración de un nuevo modelo urbano, ¿no? Y si hacemos también la integración de la componente energética en la forma de energías renovables, pues también, ¿por qué no?, un nuevo modelo energético, ¿no?, en un entorno urbano. Quizás en este caso como demostración de una nueva construcción, pero también todo esto que estoy comentando se puede extrapolar, pues, a la rehabilitación de edificios existentes. Algunos de los ejemplos que se hicieron de manera gráfica, ¿no?, pues dentro de la parcela se evaluaron diferentes posicionamientos del edificio, habéis diferentes
digamos, huellas posibles del edificio, se partió desde un borrador totalmente en blanco, ¿no? Se sabía un poco la superficie construida y los usos que se pretendían utilizar, pero había, digamos, una libertad total desde el punto de vista del número de plantas, huella, orientación, ubicación de la parcela, ¿no? Entonces, bueno, pues uno de los objetivos era maximizar el soleamiento, aprovechar el sol en invierno para minimizar los gastos de calefacción, ¿no? Todo eso, bueno, pues incorporando estrategias de bioclimatismo, analizando pues bueno, lo que es la trayectoria solar en los diferentes momentos del año. Sabéis que típicamente pues, se recomienda orientación sur, pues, porque tenemos un control mucho más exhaustivo de la radiación solar, que lo que nos permite pues, aprovecharlo en invierno y en verano pues, limitar su impacto para que no haya unas demandas de refrigeración, ¿no? Aquí solamente a modo puntual, si me permitís, uno de los, digamos, momentos, no sé si le llaman estos, bueno, aha moments o algo así, ¿no? Fue cuando, claro, después de una serie de simulaciones, estudios que se hicieron, uno de los problemas que tiene la gente que trabaja en edificación es que estamos trabajando con archivos climáticos que vienen de muchos años, ¿no? Estamos hablando de archivos climáticos que en el mejor de los casos es una media pues, entre los años 80, años 90 y poco llegan a los años 2000, ¿no? Entonces, claro, cuando tú trabajas con esos archivos climáticos, en Lugo no te sale ningún tipo de demanda de refrigeración, ¿no? Pero cuando tú trabajas con archivos climáticos, ¿no? De actuales o con escenarios totalmente previsibles, ¿no? Desde el punto de vista de escenarios 2025, por ejemplo, pues de repente te aparecen demandas de refrigeración y claro, tenías una gente de arquitectura que estaba obsesionada en maximizar el aprovechamiento solar en un edificio con unas cargas internas elevadas porque es oficinas, etcétera, etcétera, y dices, oye, cuidado que tenemos un problema de refrigeración. Y claro, todo el mundo dice, ¿cómo que un problema de refrigeración? Estamos en Lugo, ¿no? Es una zona supuestamente D1, es decir, una zona severa en invierno, pero sin ningún tipo de demanda climática en verano. Y la realidad es que sí que había unas determinadas cargas y bueno, esa identificación temprana bueno, pues, evitó un problema luego en la fase de operación del edificio. Bueno, aprovechando diferentes estrategias bioclimáticas, bueno, pues favoreciendo la circulación cruzada, bueno, la utilización de un jardín vertical pues, para absorber la radiación en verano, ¿no? Bueno, al final, bueno, pues una serie de soluciones, ¿no? Adaptadas para verano e invierno, con una configuración final del edificio, en diferentes plantas, con un jardín en la zona de la cubierta, zonas de oficinas en la parte superior y en la parte inferior pues, zonas expositivas para talleres demostrativos de colegios, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Belén, estos minutos que estoy pasando en diapositivas no los tienes que descontar, ¿eh? Pero, bueno, aquí tenéis unas secciones de cómo queda al final el edificio con un jardín vertical, que es uno de los elementos diferenciadores del proyecto, ¿no? Y una fotografía final del edificio, ¿no? Otro de los componentes fundamentales del proyecto fue, desde el punto de vista de los recursos, ¿no? La utilización de materiales locales, en este caso, la utilización de una estructura de Eucalyptus globulus, ¿no? De madera estructural. De hecho, yo creo que es, si no el primero, yo creo que sí, a nivel de referencia en Galicia, un edificio construido en madera estructural, es decir, un edificio que, digamos, la estructura, estructuralmente un edificio de varias alturas construido en madera, ¿no? Además, incorporaba otras soluciones en madera reticular contra la laminada de pino, ¿no? Bueno, yo tampoco soy experto en materiales, pero creo que tenía unas soluciones muy interesantes, ¿no? Que desarrollaban desde el Laboratorio de Madera Estructural de la Universidad de Santiago. En cuanto a materiales, pues bueno, si nos marcamos los objetivos de tener el menor impacto, ¿no? Tenemos que hablar de metodologías homologadas como pueda ser el análisis de ciclo de vida, ¿no? Aquí simplemente comentar que quizás actualmente, ¿no? Donde hablamos de rehabilitación existente como edificios o edificación existente como edificios con un alto consumo energético, quizás la energía embebida en los propios materiales, la energía necesaria para la fabricación de esos materiales y su posterior, digamos, fin de vida, no es tan importante. Actualmente creo que estamos en torno a un 50%, ¿no? A medida que el consumo de energía de los edificios durante su vida útil reduce, porque estamos incorporando generación de energía, porque estamos incorporando las mejores tecnologías, ¿no? Reducimos o mejoramos la certificación energética del edificio y cada vez tiene más importancia la energía embebida en los propios materiales del edificio, ¿no? Que puede llegar, pues puede pasar de ese 50% a 70 o 75% como se está viendo en algunas proyecciones, ¿no? Por eso es importante que hay ciertas certificaciones, como es el caso del IPI, etcétera, etcétera, que favorecen la utilización de
materiales certificados, como es el caso de materiales que tengan declaraciones ambientales de producto. Nosotros hemos colaborado, por ejemplo, con la Fundación Tecnológica del Granito en el desarrollo de las certificaciones de declaraciones ambientales de producto en productos de granito. Y bueno, hay herramientas dedicadas para la evaluación sencilla de los impactos de ciclo de vida en un edificio, ¿no? En definitiva, los resultados y la participación de Energy Lab dentro del proyecto Impulso Verde se resumen en una serie de puntos, que es pues, apoyo a la calificación energética de los recursos locales renovables. Bueno, se ha comentado brevemente, pero el edificio se dispuso de una instalación de calderas de biomasa, ¿no? Pero también se evaluó pues, otros recursos, como es el caso pues, de la geotermia o la eólica, que se descartó pues, fundamentalmente por estar en un entorno urbano y sujeto a, pues, bueno, a vientos muy variables, ¿no? También, evidentemente, se incorporó recurso solar fotovoltaico, ¿no? Para satisfacer la energía que no se podía pues, reducir a partir de un determinado orden. Al final, el objetivo del edificio era que fuese un edificio de consumo de energía nulo y que tuviese una demanda neta nula a lo largo del año. Dio soporte a la optimización de la envolvente térmica del edificio, se participó en el diseño de instalaciones de generación, bueno, una serie de simulaciones y, como comentaba anteriormente, en la medición de los consumos reales del edificio. Ahora estamos precisamente en esa fase, en el despliegue de los sistemas de monitorización del edificio que permitan la medición de los consumos reales y certificar que efectivamente el edificio tiene un consumo de energía nulo neto a lo largo del año y no es que se queda exclusivamente en un certificado que se hizo en un momento y que nadie está controlando efectivamente que se cumple, ¿no? En definitiva, una reducción de emisiones de un 90% frente a construcciones de hormigón y acero al utilizar materiales de baja energía embebida, la utilización de una tecnología innovadora de manera estructural, la consecución de un edificio de consumo de energía nulo y el ahorro de consumo de energía de un 74% frente a oficinas existentes y un 54% frente a nueva construcción. Bueno, finalmente en la presentación pues, tenía un vídeo que ya ni se ha puesto porque yo creo que me lo ha acabado, pero bueno, lo que quiero decir es que si estáis interesados pues tenéis más información en la página web del proyecto y quedo a vuestra disposición pues, bueno, para explorar oportunidades en el ámbito de la nueva edificación y la rehabilitación. Muchas gracias y